A recibir a uno de los tipos más queridos, más lúcidos, con más historia de Mar del Plata y que más sabe de nuestra ciudad, que es Mario Trucco. Fuerte aplauso para recibirlo. Bienvenido. Periodista, escritor, un narrador. ¿Cómo te definís vos? Mira, mi primer trabajo creo que me calificó. Fue en una feria. Ajá. Era usual identificar precisamente a quienes conversaban mucho como charlatán de feria. Sí. Podés mantenerlo vigente si querés el Buenísimo. calificativo. Está buenísimo porque mantiene vivas las tradiciones, porque es alguien a quien le ha gustado contar historias sobre Mar del Plata, recopilarlas con una memoria prodigiosa. ¿Es todo fruto de la memoria o has ido anotando hasta llegar al libro? No, aun cuando tengo mucho cuidado en la supuesta fidelidad que debiera tener la memoria, Sí. aún siendo buena, pero trato de ratificar lo que recuerdo, buceando un poco entre otras cosas, la hemeroteca de la Intendencia, Claro. donde ahí se encuentra uno con sorpresa porque a lo mejor alguna fecha difiere de la que uno recuerda. Claro. Pero de cualquier forma, por sobre todas las cosas, a la virtud de ser memorioso hay que sumarle la desgracia de ser viejo. Entonces, con esas dos cosas, Sí. en porciones más o menos equilibradas, Sí. se puede hacer algo. El libro de que estoy hablando es Mario Trucco. Mi pueblo se llama Mar del Plata. Está buenísimo. Tiene historias que tienen que ver con la historia política, social de Mar del Plata, pero muchas historias de eso, de pueblo. Las historias de la calle, las historias que se van recordando. Y que está buenísimo, que ha sucedido en todos los pueblos, por supuesto, y Mar del Plata las tiene aquí recopiladas. ¿Cómo fue, construirlo? Decías, un trabajo de memoria y de investigación también, que está buenísimo. Sí, y de responder a la persistencia y el reconocimiento a la gran capacidad de un amigo, Sí. José Andrés Soto, de una brillante trayectoria en el periodismo nacional. Ajá. En la editorial Perfil fue un baluarte, que fue el que insistió para que yo tratara de condensar en un libro algunas de las vivencias. ¿Qué es ser marplatense según tu experiencia? Y ser marplatense significa tener que asimilarse a lo que por naturaleza y espontaneidad pudiera imponerse, que es, en el caso de la gente longeva, digamos, Sí. ¿no? Que es el de responder a cierta pasividad, tranquilidad, de esa calma chicha que distinguió a los pueblos bonaerenses, y con el correr de los años, generacionalmente, la transformación en una ciudad con la vivacidad, la laboriosidad Sí. y los problemas Sí. de las grandes urbes, ¿no? Claro, ¿te molestan esos cambios? Digamos, ¿sos de los que piensa todo tiempo pasado fue mejor o te gusta la Mar del Plata actual? No, yo pienso que todo tiempo pasado fue mejor, es simplemente una referencia que hace relación con lo grato Claro. del pasado. Y porque el tiempo siempre lima asperezas. Ujú. Los momentos difíciles pueden dar lugar ahora a recuerdos risueños, y en su momento fueron preocupantes. Sí, claro. De la misma manera que en la actualidad, cosas que uno ve con cierta sorpresa, resultan naturales para que aquel que pertenece a esta época Ujú. la desarrolle con toda solvencia. ¿Cómo era ser niño? Hoy estaba repasando el libro y Primero y principal, ser niño significaba tener pantalones cortos, Sí. por ejemplo. Sí, claro. ¿Y cómo era ser niño en Mar del Plata? ¿Cómo era la ciudad? Digamos, estaba leyendo y descubro en tu relato que la ciudad entera era una especie de patio de juegos. Claro, uno por ejemplo ahora piensa que hay poca gente en la temporada, Sí. pero tiene que reparar en el frente playero que ofrece Mar del Plata con su oferta actual. Antes se limitaba a la zona céntrica, a las Claro. tres playas. Nosotros, por ejemplo, los que teníamos determinada formación o extracción socioeconómica, íbamos a La Ciruja. ¿Dónde era? El mismo nombre te lo dice. Minga de sanguchitos Nada, ¿no? de pebete con jamón y queso, o papa frita, que Sí. no sabíamos si eran
como se hacían las papas fritas de entonces, que Claro. era lo que se ofrecía como manjar Sí, en la en playa. horarios mañaneros. Claro. ¿Y dónde era la ciruja? La ciruja era entre la actual escollera principal Sí. y lo que denominamos el muelle del Club de Pesca, Ok. que fue construido en 1927. Sí. Esa Ahí era- está, esa era la ciruja, la Ahí- otra era la Popular y la otra la Bristol. Ok. Y después alrededor del Torreón era Las Toscas, no se usaba como playa. Claro. A lo sumo se iba a buscar cangrejos, a lo Sí. mejor. Eso se modernizó muchísimo. Y esa es la parte más bacana, digamos. No, la parte más bacana. Mira, el que tuvo plata, y por cierto que se comprende, siempre trató de rodearse de cierta comodidad. Sí. Entonces, cuando se va popularizando el turismo en Mar del Plata, que se insinúa a través de un hito importantísimo como fue la pavimentación de lo que llamábamos simplemente el Camino a Buenos Aires, Sí. año 38, en 2 tramos, primero Buenos Aires-Dolores, Sí. que se inaugura en pleno periodo invernal, y después el de Dolores Mar del Plata, que tiene lugar el 5 de octubre de 1938. Ok. Eso ya le dio un carácter más popular al balneario, que hasta entonces, disminuyendo de cualquier manera la característica, era para la élite. Claro. Mar del Plata está formado por la gran aristocracia del país, Exacto. que la elige como residencia, entre otras cosas porque tiene ciertos impedimentos ya por la conflagración mundial, Sí, la claro. primera. Y algunos en extranjeros, Europa. ¿no? Que también habían hecho sus casas aquí. No, este es un producto como el país Sí. de los barcos. Claro. Acá la población, vegetativamente no podríamos haber alcanzado No, la claro. población que tenemos en la actualidad. Ujú. Aquí hay grandes colectividades, la italiana, la española, la francesa en principio, Contame cómo la era. de lengua árabe. Sí, cómo era con ojos de niño esa ciudad. Me interesa eso. Mira, ¿Cómo lo veías? en la tapa de este libro Sí. hay algo que es simbólico, Ajá. que es la que conocemos ahora como un paseo Sí, cultural, que el origen es la que llamábamos nosotros genéricamente la estación nueva de ferrocarril, Sí. que se hace para llevar a la gente que venía en verano lo más cerca posible de su residencia, Claro. que eran cercanías del mar. Inicialmente, el punto terminal del ferrocarril sur, en 1886, se hace en lo que ahora es la nueva estación automotora Sí. y la estación de ferrocarril. Pero en esa primera década del siglo pasado, se trata de darle mayor comodidad en el servicio Sí. y llevar hasta cerca de su casa Acercarlo, al sí. que viene en tren, que era el medio usual, digamos, camino de tierra. Y se lleva entonces a lo que se dio en llamar la Estación Nueva. Ese edificio tiene toda una magnificencia, un estilo muy particular. Sí. Hay un tranvía, Claro. el tranvía eléctrico se inaugura aquí en 1923, antes era tirado por caballos. Sí. Se ofrece el último servicio de una de las líneas de recorrido más breve, que es el que unía la estación terminal del tranvía Chililuro con la costa, ese era el número 3, había otra que llevaba hasta el cementerio, y la más prolongada que iba hasta la misma banquina del puerto. Sí. Bueno, las primeras se anulan, las más extensas. La última es la número 3, que termina en abril de 1955. Entonces, ese tranvía número 1 era el que llevaba de uno a otro extremo de la vía tranviaria. Y estamos con una bicicleta, porque la tapa es una producción formidable de una Sí. querida amiga, hija de quien tanto me impulsó para que hiciera el libro. ¿Y vos lo veías desde la bici? Yo pensaba ponerle a mi libro, cuando una vez uno soñaba por hacerlo, Mar del Plata a pie y en bicicleta, Sí. que tiene todo un simbolismo. Sí, su encanto. La bicicleta ha llegado a ser para el marplatense Sí. tradicional, ese convencional, que levantó el manubrio de la bicicleta, Claro. porque a la de media carrera con manubrio bajo, se le levantaba el manubrio no antojadizamente ni por razones de estética, ¿Sí, no? era por un carácter funcional. Ajá. Era mucho más fácil de manejar Sí, claro. cuando vos sobre la bicicleta colocabas una caja de herramientas, Exacto. una bolsa. He escuchado muchas historias con respecto al ruido de las bicicletas bajando por Colón cuando se produce el boom inmobiliario allí. Lo del ruido es Sí. posiblemente un aditamento. Un poco Siempre la leyenda un poco está rodeada sal. de cierta Está fantasía, buenísimo, ¿no? sí, que que la está que lo buenísimo, condimenta. sí. Pero era un espectáculo emotivo. Emotivo más que nada. Sí, un enjambre Porque, de bicicletas de los obreros bajando claro, por Colón. sobre todo eso se
alcanzó plenitud cuando la propiedad horizontal, Exacto. sobre finales de los años 40, comenzó a transformar ediliciamente a la ciudad, con cambios intempestivos, con cambios bruscos, que le dieron otra fisonomía a lugares que eran tradicionalmente reconocidos por otros aspectos. Sí, sí. Después, las circunstancias muchas veces llevan a saber con el tiempo, con el diario del lunes, si la decisión fue acertada o no. Sí, bueno, es lo que Pero sucedió. la bicicleta fue una herramienta para los claro. platenses. Una Totalmente. herramienta más. Y lo sigue siendo, lo sigue siendo realmente. Contás también historias de Mar del Plata a través de sus marcas, de sus lugares, de sus restaurantes, de todo lo que tiene muy rico Mar del Plata. Tiene empresas que han crecido mucho con sus eslogans. Hablemos un poco de eso. Sí, como todo orden de cosas, están los picos, ¿no? Sí. La cima con C y la cima con S. Exacto. Mar del Plata ha tenido firmas tradicionales que ya han desaparecido como consecuencia de transformaciones económicas, de distintas costumbres y usos, de empresas que han sido a lo mejor de carácter familiar y que después con la descendencia han tomado otras características, no siempre con el mismo éxito, y por el contrario ha sido también escenario de actividades que han cobrado notable importancia en los últimos años. Pero yo insisto en algo que alienta, estimula, reconforta y tranquiliza. La ciudad no tiene dueños. La ciudad no tuvo dueños cuando intentaron imponerlo como consecuencia de una situación económica. Acá se ha desposeído de grandes pertenencias gente de fortuna. Con el tiempo, políticos afortunados tuvieron relevancia, pero no llegaron a ser nunca dueños de la ciudad. Empresarios de gran gravitación, de gran importancia en la vida socioeconómica de la ciudad, que también circunstancialmente han disfrutado de determinada posición envidiable. Pero la ciudad no tiene dueños. Se encarga cada tanto, en forma sorprendente, por cierto, ¿no?, es una advertencia simplemente, que no debiera ser desoída. Es en definitiva la gente la que hace la ciudad, ¿no? La gente que, como decías, en su las momento... circunstancias, y las circunstancias. Sí, claro. Mar del Plata es multifacética en muchos aspectos, es contradictoria en otras. Es una ciudad que está imaginada por el resto del país como algo así, como la tabla de salvación de situaciones económicas sobre todo, y absorbe esos problemas. Mira, Mar del Plata es al país como el país es al mundo, integrada por gran cantidad de personas, en principio, que no son nativas, que aportaron otras costumbres, que la han modificado inclusive casi en forma permanente. ¿Cuáles serían las características para vos del gen marplatense, digamos? Yo advierto algo y lo digo siempre, para mí que tiene que ver con eso de que venimos de los barcos, de los inmigrantes, mucho y que yo, es muy viajero el marplatense en general. ¿No? ¿Ves marplatense por todos lados? Yo diría que Mar del Plata está provista de grandes viajeros que han puesto en Mar del Plata la estación terminal. Entonces convergen y cada uno trae sus costumbres. Aquí, por ejemplo, la laboriosidad incuestionable de algunos países que, por tradición, han mostrado siempre laboriosidad. Y nosotros nos hemos beneficiado con eso. El espíritu de progreso que ha animado a quienes han emigrado de sus lugares de origen y han venido con nuevas ideas. Este es un campo que todavía, quizá, para los más despiertos, tiene muchos sectores vírgenes. Esos sectores vírgenes abundaban en un pasado relativamente reciente. Y bueno, fueron bien explotados. Ahora, claro, el nativo ha tenido posiblemente una inhibición que se ha impuesto por mesura. Aquí hay muchos éxitos con apellidos que no pertenecen a la ciudad, pero existieron otros apellidos que no pertenecían a la ciudad que en el mismo intento fracasaron y que ya no pertenecen a la ciudad. El marplatense ha tenido la enorme responsabilidad de asumir a lo mejor alguna iniciativa
sabiendo que tenía que responder al vecindario del que formaba parte. Entonces, por eso y por falta de ciertas experiencias que se ganan caminando, el viajero aprende con la renovación del paisaje. Es probable que el marplatense, el oriundo, no haya tenido a lo mejor la evolución en lo económico. Sí. Intelectualmente Mar del Plata tiene una movida cultural realmente importante. Sí, es notable. Sí, entonces, se ha ampliado muchísimo, sí. Culturalmente creo que ha dado figuras en todos los géneros, ¿Cómo imaginas, ¿no?, que será el futuro de Mar del Plata? El futuro, yo ruego que el país mejore, porque más allá de lo que aspiramos a un turismo internacional y demás, el país está pensando permanentemente en que es abastecido por el turismo nacional. Entonces, si el país anda bien, Mar del Plata va a justificar la magnificencia de algunas edificaciones, de algunos emprendimientos, y vamos a tener la fortuna de erradicar, ese debiera ser uno de los objetivos fundamentales, de erradicar el aspecto nada recomendable que ofrecen muchos sectores de la ciudad que viven de manera extremadamente precaria. Me quedo sin tiempo, Mario, lamentablemente. Por último, si tuvieras que nombrar a un gran personaje de la historia de Mar del Plata, ¿quién sería? ¿Se puede? ¿Uno que te haya tocado, que digas, hizo mucho por Mar del Plata? Es muy difícil, Sí. porque son distintas áreas, Sí. pero yo quiero aprovechar la oportunidad para honrar la memoria de un hombre, creo que desaprovechado por la ciudad, a pesar de haber alcanzado en algún momento la conducción de la ciudad, que fue Jorge Raúl Lombardo. Muy bien. De aquella Ex intendente municipal, claro, tal cual. Periodista, Sí. y por sobre todas las cosas un hombre de bien. Es decir, idóneo en lo suyo, con un gran sentido social, político, honesto, que en definitiva es lo que le hace falta al país, no solamente a la ciudad. Totalmente, Mario. Muchas gracias por la charla.